Alderdikide, alderdizale eta lagunok eskerrik asko Durangoko hirigune honetara hurbildu zareten guztioi eskerrak Eusko Alderdi Jeltzalearen deiari erantzuteagatik. Ongi etorriak izan zaitezte danok. Aurrera batera Durango, Bizkaia eta Euskadi, mira al futuro. Tenemos ilusión, tenemos experiencia, tenemos proyectos, tenemos compromiso y tenemos personas y grandes equipos. Hemen ditugu hautagaiak, Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagai da burukideak, Mireia Elkoro Iribe, Durangoko alkategaia, Elizabeth Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusia izango dana, Itxaso Atutza, Bizkai buru batzarreko presidentea, Andoni Ortuzar, Euskadi buru batzarreko presidentea, eta Iñigo Urkullu, Euskadiko lehendakaria. Txaloba guztiontzat, astindu ikurriñak, gogotsu eta indartzu, aurrera batera. Durangaldean eskualde berezionen muina dan Durangon gaude gaur. Kanpainaren azkeneko 8 egunak zabaltzen, da Durangorako proposamen eta talde berezia dauka Eusko Alderdi Jeltzaleak. Un proyecto ilusionante liderado por la candidata del PNV a la alcaldía de Durango, Mireia Elkoro Iribe. Lehendakari jauna, hautagaiak, alderdikideok, Durangarrok, arratsaldeon eta eskerrik asko bihotzez gaur Durangora zuen babesa emotera etortzeagatik. Zuekin guztiokin hemen egotea, Eusko Alderdi Jeltzalearen Durangoko hautagai moduan ohore handia da niretzat. Norberaren herriagatik lan egitea oso aberasgarria da. Horregatik, eskertuta egoteaz gain, ilusioz eta Durangoren alde lan egiten jarraitzeko oso gogotsu nago. Nago eta gagoz. Bi mila hemeretzian hauteskundeak irabazi genituen, baina beste batzuk elkartu egin ziren helburu bakar batekin. Guk, Eusko Alderdi Jeltzalea, gobernutik ataratzea. Baina lasai egon. Txirrindularitzan oso ondo ikesi neban, jausten zarenean altzatu egin behar dala. Altzatu eta pedalak emoten jarraitu. Eta hori da guk egin duguna. Eta hemen gagoz, zutunik, zauriak osatuta, indartzu, gogotzu, konfiantzaz, eta inoz baino ilusio handiagoaz. ¿Y sabéis por qué tengo tanta ilusión? Por 3 razones. La primera, quiero mejorar Durango y la calidad de vida de las y los durangarras. En Durango se vive muy bien, gracias a nuestro trabajo durante décadas, pero queremos vivir aún mejor. Y para eso se necesita un buen proyecto. Y nosotros tenemos el mejor proyecto. Un proyecto que hemos elaborado escuchándoos y que vamos a cumplir. Ese es nuestro compromiso. Un proyecto basado en 3 ejes: salud, empleo y vivienda. Salud. Construiremos el centro de salud de alta resolución en los antiguos terrenos del ferrocarril, en el centro de Durango. Un centro de salud más grande, más moderno, más accesible, con atención primaria, con pediatría, con consultas externas, con diagnóstico avanzado, con TAC, con mamografía, con hospitalización a domicilio, con atención sociosanitaria y con unas urgencias potentes las 24 horas del día. Un centro de salud, un hospital de Durango que le llamamos, que sin duda mejorará la atención sanitaria de todo Durango y Durangaldea y evitará desplazamientos innecesarios.
Empleo. Con el desarrollo de Durangaldeko Ekogarapen Gunea, un centro pionero de promoción económica y de formación superior en Tavira, que servirá para mejorar la competitividad de nuestras empresas, para impulsar el emprendimiento, para generar empleo de calidad, atraer y desarrollar talento en Durango y en Durangaldea. Salud, empleo y vivienda, con la puesta a disposición de un parque de viviendas en alquiler social, para que las y los jóvenes de Durango tengan posibilidad de emanciparse y desarrollar su proyecto de vida aquí. Vamos a comenzar por impulsar el alquiler de viviendas vacías y la construcción de 111 viviendas de protección oficial en colaboración con el Gobierno vasco. Segunda razón, tenemos el mejor equipo para gestionar y para liderar el presente y también para planificar y ejecutar el futuro de Durango. Un equipazo de personas ilusionadas, comprometidas y preparadas que están conmigo, a mi lado. Y tercera razón, muy importante, somos el Partido Nacionalista Vasco, sinónimo de garantía, de compromiso, de palabra, de respeto, de escucha y de colaboración. Gure programa zuekin Durangarrekin batera egin dugu, eta orain gure konpromisoa da zuekin batera gauzatzea. Durangok aurrera egiteko beharrezkoa da, danok batera egitea. Herritarrekin, eragileekin eta erakundeekin batera. Elizabete, lehendakari, elkarrekin lan egingo dugu, batera. Enplegua sortzeko, gure enpresen lehiakortasuna hobetzeko, pertsonen zaintza eredua indartzeko, goi-mailako formakuntza handitzeko, kirola, kultura eta euskera sustatzeko, osasun zentro berria egiteko, etxebizitza eskaintza zabaltzeko, gure ingurumena zaintzeko, Durangok aurrera batera. Juntos transformaremos Durango. Tenemos una magnífica oportunidad con los terrenos del ferrocarril. Dimos un paso gigante con el soterramiento, pero tenemos que rematar aquel proyecto y recuperar todo ese espacio. Y lo voy a decir claro, no existe ningún acuerdo escrito entre Gobierno vasco y Ayuntamiento, solo promesas incumplidas. Solo existen promesas incumplidas como el Gran Parque 31 de marzo sin viviendas que nos anunciaron y 4 años después nos quieren volver a engañar con un gran plan de vivienda. Pero lo único que hay aprobado y en vigor es nuestro plan. El plan que nosotros aprobamos y que vamos a desarrollar. Y sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que nos estáis demandando. Y no habrá torres de 18 alturas. No habrá torres de 18 alturas. Rebajaremos las alturas, habilitaremos un gran parque y haremos realidad ese hospital de Durango que tanto necesitamos. Ese es nuestro compromiso. ¡Compromiso PNV! Tenemos proyecto, tenemos el mejor equipo y tenemos ilusión y compromiso para llevarlo a cabo. Por eso, el domingo 28 de mayo, todos los votos Partido Nacionalista Vasco para que Durango avance. Durango, inoiz baino gehiago, Eusko Alderdi Jeltzalearen gobernua behar dau. Horregatik, maiatzaren 28an, danok bozkatzera, guztiok batera, Eusko Alderdi Jeltzalea Durangok aurrera egin dezan. Aurrera Durango! Aurrera batera, Bizkaia mira al futuro, un futuro lleno de proyectos. Bera da, Eusko Alderdi Jeltzaleak duen onena. Hurrengo aldun nagusia, Elizabete Echanove.
Arratsaldeon Durango eta Durangalde. Esan gure berezile dauko niretzat, horren beste denpora emondo dan herri honetan, Durango nahi zuzen be, zuengana zuzentziek. Txikiten amagaz, gaztetan lagunekin, gero lanera, eta orain nire semiegaz eta nire alabagaz. Etxien nago Durangalde osoan, eta nola ez Durangon. Hauteskunde kanpainako azken aste honetan, indar danak jarri behar duguz, Durangok merezi dauen norabidea berreskuratu daien, Durangok merezi dauen alkateza izan daien. Aurrera Mireia! Gaur astebete, hasi genduan kanpaina. Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskadiren etorkizunarekin dauen konpromisoa berretziz. Euskadiren eta Bizkaiaren etorkizunaren alde lanean jarraituko dugu. Gura berria hobetzeko. Aurrera doan herria da gurea. Persona guztiok alkarrekin aurrera egiten duguna. Inor atzean itxibarik. Hori da, Eusko Alderdi Jeltzaletik hartzen dugun konpromisoa. Y ese compromiso del Partido Nacionalista Vasco con el futuro de Euskadi está plasmado en un programa electoral lleno de propuestas, de proyectos que mejoran la calidad de vida. Proyectos para que las personas jóvenes tengan buenas oportunidades de trabajar y vivir aquí. Proyectos para garantizar el bienestar económico de toda la ciudadanía. Bizkaibusa, metroa eta errepideak hobetzeko, bidegorri gehiago egiteko, Bizkaia iraunkorragoa izan daiten, pertsona guztiak berdintasunean integratzeko, gure nortasun kulturala eta euskeraren erabilera be bultzatzeko, gobernantza ona gauzatzeko, gobernantza ona eta pertsona guztiei kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko, eskualde danetan. Zaintza beharra daukien pertsonak, danak behar daben moduan zaintzeko. Con el Partido Nacionalista Vasco al frente de la Diputación, ninguna persona que necesite cuidados va a estar sola, ninguna. Vamos a seguir reforzando nuestro sistema de protección social a las personas con dependencia. 10.500 personas mayores que viven en sus casas van a estar mejor cuidadas con el sistema Etxetik. Vamos a hacer 2 nuevas residencias, en Sestao y en Abadiño, con 240 plazas, donde las personas mayores vivan en un entorno más parecido a un hogar. Seguimos transformando las residencias en ese nuevo modelo y lo vamos a hacer también en las residencias de Durango y de Elorrio. Vamos a cuidar a los hombres y a las mujeres que han construido la Bizkaia y la Euskadi que conocemos hoy. Eta eurak pertsona horrek hainbat hamarkadetan eraiki dabena defendatu eta zaindu egingo dugu. Bizkaia lurralde aurreratua da, kohesionatua eta zerbitzu publiko onak daukaguz. Gizarte honen aleginari eta Eusko Alderdi Jeltzalea buru daben erakunde garatutako kudeaketa onari esker. Eta ezin dugu alperrik galdu orain arte lortu dugun guztia. Ez horixe, ezin dugu gure seme-alaben etorkizuna hankaz gora jarri. Argi dago zer gertatzen da zerbitzu publikoak okerreko eskuetan izten direnean. Diputazio sendo bat behar dugu, kudeaketa ona egiten jarraituko dauena, gero eta hobea. Iparra eta lehentasunak argi dituena, enplegua, pertsonan zaintza eta kudeaketa eraginkorra, serioa, arduratsua. Con el Partido Nacionalista Vasco al frente, la Diputación va a seguir estando donde tiene que estar y a lo que tiene que estar, a lo importante. No hace mucho presentamos Durangaldeko Ekogarapengunea, un espacio basado en la colaboración para el desarrollo económico, la formación y el empleo. Participamos todos los agentes preocupados por el futuro de Durangaldea,
la Mancomunidad, la Diputación, el Gobierno vasco, empresas, centros educativos y los ayuntamientos de Amorebieta y Urreta. Ahí estamos, todas las instituciones que estamos a lo importante. Estoy convencida de que en breve vamos a poder poner también el logo del Ayuntamiento de Durango, de que con Mireia el Ayuntamiento de Durango va a estar a lo importante. Por eso es importante ir a votar el día 28, siendo conscientes de que con ese voto se decide quién va a gestionar los servicios públicos durante los próximos 4 años. El domingo 28 hay que llenar las urnas de votos por Durango, de votos por Vizcaya, de votos por Euskadi. Vota Partido Nacionalista Vasco. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea, gora Bizkaia. Norabidea ondo finkatuta dauka bere xedea, autogobernu gehiago lortzea, gure aberria sendotzeko. Euskadi está en las mejores manos. Euskadiko lehendakaria, Íñigo Urkullu. Alderdikideok, alderdizaleok, arratsaldeon. Eta eskerrik asko bertaratzeagatik eta Mireia Elkoro Iribe eta Elisabete Etxanoberen hautagaitzei eta hautagai guztiei zuen babesa eskaintzeagatik. Plazerra da Durangon elkartzea. Plazerra zuekin guztiekin batera izatea. Ondo baino hobeto dakizue gaur ere esango dudana. Ez da gauza bera botoa ematea edo ez ematea. Ez da gauza bera elkarlanaren gobernantza edo kontraboterearen mehatxua. Kontraboterearen mehatxua. Ez da gauza bera alderdi bati edo besteari botoa ematea. Durangon, tamalez, ondo ezagutu dugu horren esanahia. Hemen ikusi dugu ezkerreko alternatiba berritzaileak kakotxartean esan da, zer ekarri duen? Hobeto esan da, zer ekarri ez duen. Naiz eta lana hartu, naiz eta asko pentsatu, ez zaizkit egindako bi adibide txiki ere burura etortzen. Dena aldatu behar zuten 4 urtetan, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarritako zerbitzuak baino ez ditut ikusten. Horrek baino ez ditut ikusten. Asko izan zen legealdiz legealdi egindako lana. Asko. Orain, 4 urte hauetan, alternatibak garbi erakutsi duen gauza bakarra izan da, ez dutela ezer berririk ekarri. Ez dutela ezer berririk ekarri. Ez dute ezer berririk ekarri. Bueno, aldatu zuten bakarra, bai, irabazle izan zen Eusko Alderdi Jeltzalea oposiziora behartzea. Horregatik, maiatzaren 28an, botoa eman behar dugu Durangon eta Durangaldean. Horregatik, Eusko Alderdi Jeltzalearen ereduari babesa eman behar diegu Durangon eta Durangaldean, aurrera batera. Maiatzaren 28an, udal eta baita ere foru hauteskundeak ditugu. Gure hauteskunde propioak dira. Berezi egiten gaituztenak. Euskadikoak bakarrik direnak. Autogobernuaren alde egingo duen eredua indartzea
eskatzen dizuet guztioi. Eusko Alderdi Jeltzaleak betidanik defendatu duen autogobernuari esker, gure zerbitzu publikoak hobetzen eta garatzen ditugu. Hezkuntza, osasuna, gizarte babesa, kultura, euskara, industria, edota gazteen aldeko politika propioak garatzen ditugu. Gaur, Osakidetzaren 40. urteurrena ospatzen dugu. 40. urteurrena ospatzen dugu. 40 urte gure osasun zerbitzu publikoa sortzeko ametsa izan, eta guztion artean egia bihurtu genuenetik. 40 urte. Aitzindari horien bizioa aitortzen dut gaur. Bete-betean asmatu zenuten. Bete-betean asmatu zenuten. Berrogei urte hauetan osasun sisteman lan egin duten profesional guztien konpromisoa eskertzen dut ere. Gure osasuna zuena bailitzan zaindu duzue eta zaintzen jarraitzen duzue. Eskerrik asko bihotzez urte hauetan egindako guztiagatik. Jakin badakigu garai gogorrak eta erronka erraldoiak gainditu behar izan dituzuela. Gizarteak zuen ahalegina barrenetik aitortzen du. Eskerrik asko benetan. Etorkizuneko Osakidetza guztion artean eraikitzen jarraitu behar dugu. Diagnostikoa konpartitzen, mahai berean lan eginez, errealitatea bere horretan onartuz, gure errekurtsoak eta eskumenak mugatuak direla kontutan hartuta, ilusioz eta erantzunkizunez, auzolana eta autogobernua. Autogobernua da gure ongizatearen bermea, baina kontuz, ongizatea eta bizikalitatea ez daude bermatuta. Egunero defendatzen, babesten eta sakontzen jarraitu behar dugu. Nork egiten du hori? Eusko Alderdi Jeltzaleak. Udaletxe, Foru Aldundi eta Eusko Jaurlaritzan lidergoa erakutsiz, eredu propioa garatuz, aurrera batera eginez. Esta semana estamos asistiendo a un debate importante y necesario. El debate sobre la memoria. Memoria sobre todo lo ocurrido. Sobre todo lo ocurrido. Sin embargo, una y otra vez, llegamos al mismo callejón sin salida, al empate infinito. Un empate que debemos superar si de verdad queremos cerrar las heridas que llevan demasiado tiempo abiertas. Heridas que no permiten construir una convivencia basada en el respeto y la empatía. Sabemos bien que en este país hemos sufrido muchísimo, demasiado. Durango, 31 de marzo de 1937. Antes fue Otxandio, a continuación Guernica y más de 30 municipios vascos. Este pueblo sufrió el ataque indiscriminado de las fuerzas de aviación alemana que bombardearon a la población civil indefensa con el beneplácito del franquismo. Durango, lugar de memoria. Este pueblo ha sufrido mucho, también con el exilio y el expolio, con la despiadada dictadura. Luego, con la guerra sucia que padecimos en Euskadi, un ataque orquestado desde estamentos del Estado en plena democracia que sembró el terror en nuestro país. ¿Qué decir de ETA? Que dejó cientos de muertos y miles de víctimas en su lamentable recorrido, también aquí en Durango. No hay reconocimiento de culpa.
No hay reconocimiento del injusto daño causado. Tan difícil es reconocer, sin medias tintas ni excepciones, que todo el daño causado por la violencia fue injusto. Tan difícil es expresar una autocrítica sin excusas y reconocer que amparar y justificar la violencia fue un grave error. Son ideas de peso y hondura. Son principios de ética política. Es un ideario para sustentar la convivencia. Seguir con callejeros con nombres franquistas, poner medallas, ascender o realizar homenajes a torturadores y golpistas o enaltecer a miembros de ETA son decisiones de personas y grupos que están orgullosos de su pasado. Ese no es el camino. Es necesario un reconocimiento sincero, sin esperar a que el vecino lo haga, sin exigir nada a cambio. Solo así tiene validez. Quien tenga responsabilidad la debe reconocer, porque de otro modo caemos en el «y tú más», en el empate infinito. Seguiremos así sin construir una memoria y una convivencia justa para nuestra sociedad. Gobierno vasco y ayuntamientos, con el Instituto Gogora, vamos a avanzar en los cuadernos y en los itinerarios de la memoria, también en Durangoaldea. Nuestro ideario es claro: memoria, derechos humanos, pluralismo, una convivencia justa para Euskadi. El Partido Nacionalista Vasco defiende un triple compromiso: vías políticas y democráticas, autogobierno y modelo de construcción social basado en la colaboración, auzolana. Continuamos por esta misma vía: autogobierno y auzolana con Durango, Durangoaldea y sus principales proyectos. Hemos escuchado y valorado juntos las alternativas y soluciones. Hemos compartido juntas y juntos las decisiones y comprometido nuestra colaboración para sacar adelante el Centro de Promoción Económica y Formación Superior en Tavira, Durangaldeko Ekogarapen Gunea, el nuevo parque de viviendas de protección oficial en alquiler, las ayudas a las y a los jóvenes en sus procesos de emancipación y de construcción de familias, el impulso del comercio local y el turismo, políticas culturales y la referencialidad de Durango Coasoca, la respuesta al cambio climático y la transición energética, la nueva central de compras de Osakidetza en Yurreta, el Centro de Salud de Alta Resolución de Durango, y no voy a recordar el referéndum convocado hace 2 años, sin nada y para nada, sin nada y para nada. Este centro de salud es el primer compromiso compartido y realista, la primera iniciativa real y tangible tras 4 años de parálisis total y permanente. Partido Nacionalista Vasco son hechos, no son palabras vacías. Nos avala un modelo de gobernanza colaborativa, ayuntamientos, Diputación Foral, Gobierno Vasco, aurrera batera. Otro ámbito, la educación. La educación es un buen ejemplo.
Euskadi es la comunidad líder del Estado en inversión en educación. El abandono escolar en Euskadi está por debajo de la media europea. Euskadi es la segunda región europea con más jóvenes con estudios superiores. Tenemos un modelo que garantiza una educación de vanguardia en Euskadi, una educación que garantiza la equidad y la excelencia, desde haurreskolak hasta la universidad, desde primaria hasta la formación profesional. Durangaldea es un ejemplo. Durangaldea es un ejemplo. Una formación profesional que es referencia en Europa. Una formación dual que trabaja codo con el tejido económico. Durango, lanbide heziketaren enpresekin egindako lanaren, ekintzailetzaren edo ikaslei eskainitako aukeren adibide eta eredu bat da. Aztertzeko erreferentzia bat da. Aztertzeko erreferentzia bat da. Eta azterlan erreferentzia bat da Europan ezagutzen eta aitortzen dena. Inbertitzen ari gara, inbertsioa gogoz bultzatzen ari gara, unibertsitatea gehi enpresa programa Durangon ere martxan dagoena, gazteen laneratzea errazteko, kalitatezko enplegu aukerak sortzeko, gure unibertsitate publikoa munduko 400 unibertsitate onenen artean kokatuta dugu. 2 aste barru, Euskal Unibertsitate Plan berria onartuko dugu Gobernu Kontseiluan. Euskal Unibertsitateak 3 ere herri ikuspegia partekatuz, lankidetzan batera. Gure ikasleek atzerrira irteteko aukera dute, baina gure ikerketa zentroi esker itzulerako bidea irekita dute. NASArekin elkarlanean edo grafenoa garatzen dituzten ikerketa zentroak dira. Bas kuantumekin lankidetzan arituko direnak, lehen mailako ikerketa zentroak. Industrian eta industriari lotutako ikerketan ere Durangaldea erreferentzia da. Hauek guztiak autogobernuaren eta auzolanaren aldeko apustuan oinarritutako ekintzak dira. Hau da Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua. Beraz, maiatzaren 28an, zuen babesa behar dugu, zuen botoa behar dugu. Bizikidetza ardatz izango duen Euskadi bat eraikitzen jarraitzeko, autogobernua defendatzen eta garatzen jarraitzeko, aurrera batera egiten jarraitzeko, Durango, Durangaldea, Bizkaia, Euskadi, maiatzaren 28an botoa ematera, boto guztiak Eusko Alderdi Jeltzalea, gora Euskadi askatuta. Gora Euskadi eta gora ikurriñak, beti Euskadiren alde lan egiten, beti aberria eraikitzen. No hay ninguna duda, para el Partido Nacionalista Vasco, la salida y la meta es Euskadi. Y su líder, el líder que lleva este pelotón, es el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Arratsaldeon, kanpaina aurrera doa eta ja, bukatzen da, saliba, eta berreskuratu behar dugu. Bueno, arratsaldeon Durango, arratsaldeon Durangaldea, giro ona daukagu. Eta giro honetan, omenaldi txiki batekin hasiko naz. Omenalditxo bat gure aldetik eta alderdi osoaren izenean. Hemengo emakume bat omendu nahi dugu, Durangokoa, emakume bikaina, Pili Ardantza. Pili lan egin du Durangoren alde, Bizkaiaren alde eta Euskadiren alde. Topera egin du gainera. Pili hemengo alkatea izan zen,
eta bere herria defendatu du. Inork ez bezala egin du, bere indar guztiekin. Sé que luego me va a dar un cocoteco por hacer esto sin habérselo advertido, pero Pili ha defendido su pueblo en los tiempos difíciles. Cuando otros arruinaban este país, Pili estaba ahí, como muchos y muchas de nosotros. Los mismos que ahora no recuerdan nada, los mismos que ahora no quieren hacer frente a su pasado. Sabéis de quién hablo, ¿verdad? Luego fue diputada foral, nunca le ha temblado la mano. Pili quiere Durango, quiere Euskadi como un hijo, ahora como un nieto, que le he visto ahí con el carrito. Y es alderdikide desde el principio. Una mujer modelo PNV. Todo nuestro agradecimiento. Eskerrik asko bihotxez. Eredu bat izan zara eta zara. Por cierto, está tranquilas y tranquilos que no le pasa nada. Y nada malo que yo sepa, está como el roble de Guernica de fuerte. Ya sabes que aquí cuando hablas bien de alguien es que parece que no, joder, no, solo se habla mal. ¿Sabéis lo que le pasa? Pues que me ha dicho un pajarito que se debe jubilar. Se lo merece. Ya sabes que de una cosa no te puedes jubilar. La militancia no tiene jubilación, así que jubílate, merecido descanso y todo el tiempo libre que te deje la familia y el nieto, ya sabes, tu otra familia, encantado de que sigas con nosotros trabajando por este partido. Bai ilusua dela, horrelako jendea izatea, hau baino harro egoteko gauza, Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua, eta lusua da baita, kateak horrelako jarraipena izatea aurrera batera. Lusua benetan, Mireia Elkoro Iribe izatea, konpromiso eta lana, ilusioa, Eusko Alderdi Jeltzalea eredua, aurrera Mireia, aurrera, zuekin gaude. Hauteskundeak irabaziko dituzu Durangon, jendeak jakindakielako hemen zer gertatzen den, jakindakite nor lan egiten duen eta nork ez, jakindakite Eusko Alderdi Jeltzaleak gehiago egin duela oposiziotik, bestek alkatzetatik baino. Jendea jakindakite Mireiak egin duela oposiziotik, bestek alkatzetatik baino. Hori da egia. Eta herritarrek hori jakindakite. Eta horregatik, igandean Mireiaren alde bozkatuko dute. Horregatik, Eusko Alderdi Jeltzalea bozkatuko dute. Durango hobea nahi dutelako, Bizkaia hobea eta Euskadi hobea. Eta horretarako, Eusko Alderdi Jeltzalea. Eusko Alderdi Jeltzalea. Gauzak hobeak egiteko, Eusko Alderdi Jeltzalea. Mireia y yo compartimos muchas cosas, somos alderdikides. Pero hay una que se nota a primera vista, los dos somos chirrindularis. No os riáis, que es verdad. Es verdad que mi bici es eléctrica y la suya no. Y es verdad que a ella le gusta subir, es escaladora, y a mí me gusta bajar. Pero somos chirrindularis y eso une mucho. Los escaladores tienen y las escaladoras tienen una característica especial. Tienen que ser peleones. Tienen que tener mucho aguante. Mireia es peleona. Y por Durango se pega con quien haga falta, hasta con los nuestros. ¿Verdad, Unai? Hasta con los nuestros. No sabéis lo que ha peleado para que el Tour de Francia pasara por Durango, o para sacar adelante ese centro puntero de actividad económica y formación. No os lo imagináis. No os lo imagináis lo que ha peleado. ¿Y qué ha pasado?
Pues que al final el Tour pasará por Durango y el DEC se abrirá en Durango. Gracias a Mireia Elkoro Iribe. Eskerrik asko Mireia, peleona izateagatik, hain peleona izateagatik. Sabes que somos tus gregarios. Sabes que somos tus gregarios y vamos a darte todos los relevos que necesites. Eso sí, no vayas mucho cuesta arriba, que algunos sufrimos. Si te parece, un día quedamos para ir por la bicipista esta hasta Morevieta que habéis hecho y que Ainhoa Salterain nos prepare un buen amaiquetaco, porque a mí de la bicicleta lo que me gusta son los amaiquetacos. Por cierto, vaya lujo de Bidegorri que habéis hecho. Vaya lujo. Vi por televisión las imágenes. Una auténtica maravilla. Eso es calidad de vida, eso es salud, eso es movilidad sostenible. 3 en 1. Eso es un proyecto Diputación Foral de Vizcaya, de UNAI, de ELI, modelo Partido Nacionalista Vasco. Modelo Partido Nacionalista Vasco. Ya veis, habéis oído al Lehendakari. Tenemos gente que hace cosas por este país, que piensa en este país, en su pueblo, en sus vecinos, en la calidad de vida. Alguno dirá, esto pasa en todos los sitios. No pasa, no. Y os voy a poner un ejemplo de aquí no muy lejos. Trespaderne, igual conocéis, un pueblo de Burgos. Solía subir mucha gente de Euskadi con problemas de respiración, asmáticos, allí a curarse. Bueno, Trespaderne es un pueblecito de unos 1000 habitantes. El domingo 28 allí no va a haber elecciones. No va a haber elecciones en Trespaderne. ¿Sabéis por qué? Porque no se presenta nadie. Porque nadie quiere dar un paso al frente. Porque no tienen ni candidatos ni partidos. Allí no hay Mireias, no hay Elisabetes, no hay Íñigos Urkullus, no hay PNV. Y así están. La alcaldesa lo resumía con una frase muy sentida, pero que es todo un tratado de política. Aquí todo el mundo se queja, pero nadie hace nada. Todo el mundo se queja y nadie hace nada. Y ella ya no ha aguantado más. Ni las quejas, ni estar sola. Porque ser alcaldesa, ser un cargo público, es serlo 24 horas al día, los 365 días del año. Esa es la realidad de candidatos y candidatas. Ese es el día a día de las personas comprometidas. Por eso no me vale eso de que todos y todas son iguales. No me vale. Y no me vale porque no es verdad. Porque las personas que trabajan para todos se lo merecen todo. Se merecen todo, sobre todo todo el respeto y nuestro aplauso, nuestro ánimo, nuestro reconocimiento. A todos y todas las que habéis dado un paso al frente. Arro nago, hiritar moduan eta alderdiburu moduan. Arro, quitáis el tiempo a vuestras familias. No tenemos aspirinas suficientes para tanto dolor de cabeza. Y pese a todo, aquí estáis con una sonrisa, ilusionados, ilusionadas, preparaos, preparadas, dando lo mejor que tenéis y dándolo desde el Partido Nacionalista Vasco, desde el Partido del Pueblo, el Partido para el Pueblo. Personas al servicio de las personas, personas que no nos quejamos, que no protestamos, personas que hacemos, personas que sí hacemos. Llevamos más de 100 años levantando este país, todos los días, y lo que te rondaré, Morena, amaika mila esker denoi, mundialak zarete, mundialak. Horregatik, mingarria da entzutea denok berdina garela, alderdi eta politikari guztiok berdina garela. Mingarria da, Mireia bezalakorik ez dagoelako Durangoko alkatetxarako, Elisabete bezalakorik ez dagoelako Bizkaiko aldun nagusirako, Íñigo Urkullu bezalakorik ez dago Euskadiko lehendakaritzarako. Eta hau ez da Andoniren pasiñoa, pizkatapur bat igual bai. Egia da, onenak dira, ilusioa dira, aire garbia, bermea eta konpromisoa dira,
bermeak behar ditugu, konpromisoa behar dugu. Eta Euskadin bermea eta konpromisoa Eusko Alderdi Jeltzalea deitzen dira. Berri zen Roland, Mikel Abadiñon, Jol Ermoan, Iñaki Jurretan, Aroa Izurtzan, Igor Maiabian, Mikel Elorrion, Pedro Atxondon, Erramon Garain, Julen Mañarin, Javi Zaldibarren eta Ainhoa Zornotzan, hemengoak dira, hemen lan egiteko prest daude, kesatzen ez dan jendea, jende langilea, jende fina, jende Eusko Alderdi Jeltzalea, petoa. Y bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Todos esos, siguiendo con el símil ciclista, todos esos que van siempre chupando rueda y no dan relevo nunca, todos esos que esperan un pinchazo o una caída nuestra para atacarnos, incluso en una desgracia como la pandemia, esos son la alternativa para este país. Los del todo está mal, los de todo es poco. ¿Sabéis a quién me recuerda? Nos va a llamar la atención la comparación, pero me recuerdan a Maciel. Ella decía la, y estos dicen no. Todo el día con la misma matraca, todo el santo día con no. Y este país no necesita negacionistas, no necesita agoreros, no necesita llorones al frente. Este país necesita personas con iniciativa, trabajadoras, con ilusión, con experiencia, personas con proyectos, con ideas. Necesita personas PNV, personas PNV. Por cierto, venía preocupado, pero llevo ya más de una hora en Durango y no he tenido problemas respiratorios. ¿Algunos habéis sentido algo mal? ¿Sí? ¿Falta aire? No. Es que hace poco más de un mes que no venía por Durango, pero hace menos estuvo por aquí Miguel Ángel Rodríguez, ya sabéis, un candidato paracaidista del PP en la lista de Durango y que es el que mece la cuna de Ayuso en Madrid, y dijo que había un aire irrespirable en Durango. También compruebo que Durango está donde siempre. Pensaba que al salir de la autopista ya no estaría, porque también dijo que os sabíamos, porque la culpa era del PNV, esto sí que era del PNV, que habíamos salido de Occidente. O sea, aire irrespirable y hemos salido de Occidente. Hay que ser ganorabaco. ¿Sabéis lo que les pasa a estos? Que se han acostumbrado al aire viciado de la política madrileña y el aire fresco y limpio de Amboto les parece irrespirable, como lo del este y el oeste. Fueron tanto a la Plaza de Oriente a aplaudir a Franco que ahora confunden Oriente con Occidente. No saben por dónde les pega el aire, ni este ni oeste. Nosotros somos norte. Nosotros somos norte. Nuestro norte, Euskadi y solo Euskadi. Euskadi y solo Euskadi. Y es el PP vasco el que trae este tipo de personajes de paseo por aquí. Mañana viene la propia Ayuso, in person. Supongo que creerá que viene a hacer la guerra del norte otra vez. ¿Qué os apostáis a que intenta liarla? Y los del PP vasco pensando que viene a ayudarles. Pero si lo que viene es a ganar votos en Madrid, y además votos que se los disputa a Vox, viene a Euskadi para sacar votos en Madrid, para quitarle los votos a Vox. Y así piensa el PP vasco que va a levantar cabeza en Euskadi. Otros que no saben por dónde les pega el aire. Hacen la campaña a Ayuso en Madrid y a Bildu en Euskadi. Eso es lo que está consiguiendo el Partido Popular. Horregatik, maiatzaren 28an botoa eman behar da. Inork ezin du paso egin. Paso egiten badugu, gero gertatzen dena gertatzen da. Badakigu Eusko Alderdi Jeltzalearekin
herri hau funtzionatu egiten duela. Hori badakigu guk, datu objektibo bat da, eta dakite, besteekin ez dela berdin funtzionatzen. Badakigu esperimentuek ez dutela funtzionatzen, alderantziz, ondoratu egiten gaituzte, atzera eramaten gaituzte, kalte egiten digute herri gisa. Hori badakigu, sufritu dugu, batzuekin eta besteekin. Ajurianean esate baterako, PS eta Alderdi Popularraren 3 urte beltzaiekin, Gipuzkoan Bildurekin bizi zen atzerakadarekin ere, edo Durango bertan, azken 4 urteotan bizi izandakoarekin, udalerri batzut bapatean geldituta geratzen direlako, bertan bera, ez dute hobera egiten, ideiarik ez dagoelako, proiekturik ez dagoelako, esperientziarik ez dagoelako, konpromisurik ez dagoelako. Gauza bat da, behin eta berriz errepikatzea dena txarto dagola, eta beste gauza ezberdina da, gauzak egitea eta ondo egitea. Guk, hutsegiteak aitortuz, jakina beti ez baitugu asmatzen, baina egiten duenak baino ez du utz egiten. Ezer egiten ez duena ez da inoiz erratzen. Eta hemen asko dira hitz egitera mugatzen direnak kritikatzera. Ustezko esker sozial eta progresista horretatik egin dute. Bla, 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 bla. Mazielek la, 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 la. Kantatzen zuen bezala edo ez. Eta horrela ez dago herri bat aurrera eramaterik. Horrela ez dago herri bat aurrera eramaterik. Eskerrak Eusko Alderdi Jeltzalea hemen dagoela. Eskerrak Mireia eta Elizabete, Durangarren eta Bizkaitarren konfidantza jasoko dutela maiatzaren honetak 8. Eskerrak eta 29an biak lanera, denok lanera. Durangoren alde, Bizkaiaren alde, Euskadiren alde, Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua. Lan da lan, lana eta lana. Por eso, antes de acabar, un aviso, ojo, importante, muy importante. No os olvidéis que nos la tienen jurada. La entente vasco-española de Bildu y Podemos nos la tienen jurada. Somos su enemigo común. Van a por nosotras y a por nosotros. Y si pueden, van a sumar para echarnos de donde puedan. La pinza anti-PNV está preparada, como hicieron aquí en Durango hace 4 años. Van a por nosotras y a por nosotros. Nos tienen muchísimas ganas. La única defensa que tenemos son los votos. La confianza de todas esas familias vascas que quieren calidad de vida, que quieren estabilidad, que quieren vivir dignamente, que quieren vivir en un país puntero. Por eso hay que ir a votar, para que Durango no se pare, para que Vizcaya no frene, para que Euskadi no retroceda. Por eso hay que votar Partido Nacionalista Vasco, porque no da lo mismo, porque cada voto cuenta y cuenta mucho, muchísimo. El domingo 28 hay que votar, es nuestro derecho, pero sobre todo es nuestro futuro, el de nuestros hijos e hijas, el de nuestras nietas, nietos, nuestro futuro. Aurrera, Batera, el domingo Mireia, alcaldesa de Durango, el domingo Elizabete, diputada general de Vizcaya, y el domingo el PNV asumirá otra vez esta responsabilidad de seguir haciendo, de seguir mejorando, de seguir dando pedales. Os aseguro que aquí no va a suceder como en Trespaderne. Aquí habrá hombres y mujeres dando la cara, levantando la persiana todos los días. Los habrá, hombres y mujeres del Partido Nacionalista Vasco. Onenak zarete, horregatik, boto guztiak Eusko Alderdi Jeltzalea. Vota Partido Nacionalista Vasco. Gore Euskadi askatuta.